Claro, aquí tienes la traducción precisa al español del texto proporcionado. Un corcel indomable, encadenado. Su arrogante dueño propone un desafío imposible. 10 millones para quien logre domarlo. Cuando ningún hombre se atrevió, una huérfana de 12 años dio un paso al frente. Los eventos que siguieron no fueron una simple competencia. Fue algo tan asombroso que dejó a todos sin palabras. El chirrido de las puertas de hierro del corral rompió la calma del día. Todos en el pueblo sabían que adentro había un animal al que ningún hombre deseaba mirar por mucho tiempo. Un semental azabache con las patas delanteras encadenadas y el hocico marcado por el hierro candente. Sus relinchos eran suficientes para que los niños buscaran refugio con pavor tras los muros agrietados de la plaza. Ana, delgada y descalza, con un cubo de agua en la mano, se detuvo frente al cercado. Ni siquiera parpadeó cuando el corcel golpeó la tierra con una potente coz, levantando una nube de polvo. Su mirada no era de desafío, era una pregunta. «No te acerques, niña», le gritó un trabajador agitando su gorra. «Ese diablo no conoce la piedad». Ana siguió caminando, sin responder. Le entregó el cubo a la veterinaria Irina, una mujer de mediana edad que intentaba salvar a los perros callejeros. A cambio, Ana recibía una pequeña bolsa de pienso que repartía entre los animales desnutridos que la seguían por las calles. En el orfanato del pueblo estaba su hermano, Víctor, que acababa de cumplir 7 años. El director había dejado claro que, sin un tutor o recursos, el niño no saldría de allí. Ana lo sabía de memoria, pero cada noche repetía su promesa. «Te sacaré de aquí». Unos días después, el dueño de la hacienda, el señor Ignatiev, organizaba una venta de ganado en la plaza. Con un sombrero blanco y botas relucientes, se paseaba entre la gente, exhibiendo su poder. Cuando algunos activistas de un grupo local le recriminaron por las cadenas del caballo, él se rió con desdén. «¿Quieren hablar de maltrato?», resonó su voz. «Doy 10 millones a quien sea capaz de montar a esta bestia». El anuncio retumbó como un trueno. Hubo risas, surgieron apuestas improvisadas y la gente levantó sus teléfonos para grabar. Nadie dio un paso al frente. Nadie quería acabar en el hospital. Ana, desde el fondo de la multitud, apretó los puños. La suma no era solo un número, era la libertad para Víctor, la garantía de comida y un techo diferente al rincón húmedo del orfanato. Sin darse cuenta, avanzó hasta quedar frente a todos. «Yo lo intentaré», dijo con voz firme, aunque el corazón le temblaba en el pecho. Los murmullos se hicieron más fuertes. Unos reían, otros insultaban y algunos se llevaban las manos a la cabeza. Irina intentó tomarla del brazo. «Ana, no enloquezcas, ese caballo mata», le susurró, casi suplicante. El capataz, un hombre robusto de bigote duro, soltó un silbido burlón. ¿Oyeron eso? La huerfanita quiere morir por 10 millones. El señor Ignatiev entrecerró los ojos. En lugar de negarse, se ajustó el sombrero y levantó una mano. «Que así sea. Todos son testigos. En una semana la niña tendrá su oportunidad. Si sobrevive sobre su lomo, el dinero será suyo». La multitud estalló en gritos y apuestas. Unos exigían cancelar la locura, otros calculaban con morbo cuánto ganarían. El dueño estaba satisfecho. Había conseguido su objetivo, acallar a quienes lo acusaban y, de paso, entretener al pueblo. Ana no retrocedió. Sus rodillas querían doblarse, pero mantuvo la mirada fija en el corral. Al otro lado, el caballo relinchó, sacudiendo las cadenas con furia. Nadie más lo notó, pero ella lo vio. En sus ojos oscuros no solo había violencia, también había dolor. La noticia corrió por todo el pueblo esa noche. En las tabernas se apostaban casas, cosechas e incluso viejos camiones a la muerte o a la improbable victoria. En el orfanato, Víctor lloraba al oír los rumores. «¿De verdad lo vas a hacer, hermana?». Ana lo abrazó con fuerza. «Lo haré por ti y porque nadie más se atrevió a escuchar a ese caballo». El reloj ya estaba en marcha. Una semana para enfrentarse no solo a un animal encadenado,
sino también al poder del hacendado y al desprecio de todo un pueblo. El murmullo en la plaza aún no se había calmado cuando la voz del señor Ignatieff volvió a resonar, llena de arrogancia. 10 millones, señores, repitió, levantando una mano para que todos lo oyeran. 10 millones en efectivo para quien monte a mi caballo salvaje sin ser derribado. La multitud respondió con carcajadas, silbidos y gritos de incredulidad. Algunos levantaban sus móviles para grabar cada gesto del hacendado. Otros se codeaban como si asistieran a un circo improvisado. El calor del día era opresivo, pero nadie se movía de su sitio. El desafío acababa de convertirse en el espectáculo del año. Los activistas que se habían quejado del maltrato se quedaron en silencio, atónitos ante la audacia del hombre. Uno de ellos alcanzó a gritar: «Eso es ilegal, señor Ignatieff. Una menor no puede arriesgar su vida por su dinero». El hacendado respondió con una risa seca: «Ilegal sería permitir que ustedes me digan qué hacer con lo que es mío», contestó, provocando los aplausos de sus partidarios. Ana, entre la multitud, sintió que las palabras le taladraban la cabeza. 10 millones. Esa cantidad no solo significaba comida o ropa, significaba sacar a Víctor del orfanato, darle su propia habitación, libros nuevos, un colchón limpio. Se lo había prometido tantas noches que ya no sonaba como un sueño, sino como una deuda. Con el corazón acelerado, avanzó hasta quedar frente al escenario improvisado. El suelo de tierra crujía bajo sus pasos, y cada metro que acortaba intensificaba las burlas. «¿A dónde vas, huerfanita?», se mofó un hombre desde la sombra de un puesto. «Vuelve a tu rincón, niña», añadió otro con una risa tosca. Ana tragó saliva, pero no se detuvo. Al llegar frente al hacendado, levantó la barbilla y habló lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Aceptó su desafío. El silencio fue instantáneo, como si el aire se hubiera detenido por un segundo. Luego, la plaza estalló en risas, exclamaciones y gritos de incredulidad. «¡Está loca!», chilló una mujer. «Ni los vaqueros más experimentados aguantan a ese diablo», añadió otro. Irina, la veterinaria, se abrió paso entre la gente y logró tomar a Ana del brazo. «Niña, piénsalo. Este animal no es un juego, es peligroso, y este hombre solo quiere un espectáculo». Pero Ana no se movió. Su mirada permaneció fija en el hacendado, esperando su respuesta. El señor Ignatieff ladeó la cabeza, sorprendido por la osadía de la niña. El capataz, que estaba a su lado, se echó a reír y escupió en el suelo. «¿De verdad vamos a perder el tiempo con esta mocosa?», masculló. El hacendado levantó una mano, pidiendo silencio. «Todos aquí son testigos», dijo con voz solemne. «Esta niña afirma que aceptará mi desafío. Entonces, está acordado. Dentro de 7 días tendrá su oportunidad. Si logra montar al caballo y mantenerse arriba, recibirá los 10 millones. La multitud estalló en un clamor. Unos aplaudían con ironía, otros sacaban billetes para apostar y algunos miraban con genuina preocupación. Los móviles grababan cada segundo, enviando videos a redes sociales que, en cuestión de horas, encenderían la noticia. Irina se inclinó hacia Ana, furiosa y asustada. «No sabes lo que acabas de hacer. Ese hombre es capaz de dejarte morir solo para demostrar su poder». Ana la miró de reojo. «Lo hago por Víctor», susurró. La veterinaria apretó los labios. Sabía que no había argumento que pudiera borrar ese nombre. El capataz, con un gesto burlón, anunció las reglas improvisadas. La niña tendrá 7 días, pero que quede claro, nada de trucos. Montará en el corral grande, frente a todos. Si aguanta arriba al menos 1 minuto, gana. Si no, bueno, que Dios la ampare. El hacendado, satisfecho con la expectación, se levantó el sombrero y saludó como si hubiera cerrado un trato glorioso. Luego, ordenó traer al caballo para exhibirlo. Los trabajadores abrieron las puertas del corral. El caballo apareció como una sombra furiosa, negro, musculoso, con las cadenas resonando a cada movimiento.
relinchó tan fuerte que hizo vibrar las ventanas cercanas. La multitud retrocedió instintivamente un paso. El animal golpeó el suelo con las pezuñas delanteras, levantando polvo, y sacudió la cabeza con rabia. Tenía los ojos inyectados en sangre y el lomo marcado por viejas cicatrices. Su sola presencia bastaba para helar la sangre. «Ahí tienes tu fortuna, mocosa», dijo el capataz, señalando con el dedo. 10 millones si sobrevives a esa bestia. Ana no apartó la mirada. Sintió miedo, sí, pero también algo más. Debajo de la furia del caballo había un gesto extraño. Un parpadeo rápido, un intento de morder las cadenas, un movimiento que no era solo ira, sino también dolor. El público no lo vio, ocupado en aplaudir, gritar o apostar, pero ella sí lo notó, y ese detalle se quedó en ella como una chispa de certeza. El día cayó sobre el pueblo, todavía conmocionado por la noticia. En la taberna, las apuestas pasaban de mesa en mesa. En la plaza, los chismes se mezclaban con risas crueles. En el orfanato, Víctor lloraba al enterarse por boca de otros niños. «¿De verdad lo harás, Ana?», preguntó con los ojos rojos cuando ella fue a visitarlo. «Sí», respondió ella, abrazándolo, «y lo haré por ti, porque nadie más se atrevió a dar un paso». Esa noche, acostada en un catre prestado, Ana apenas pudo dormir. Las imágenes se repetían. El relincho del caballo, la risa del hacendado, la promesa de 10 millones. No sabía cómo, pero estaba segura de que, en 7 días, tendría que demostrar algo más que valentía. Afuera, en la hacienda, el capataz afilaba un cuchillo murmurando. «Ninguna mocosa va a avergonzar al patrón con payasadas. Esa cría no saldrá viva de aquí». El desafío estaba sellado, y el tiempo implacable había comenzado su cuenta atrás. La plaza seguía ardiendo entre gritos, apuestas y el relincho del caballo. Ana permanecía en el centro, tan pequeña frente al hacendado y sus hombres que parecía a punto de disolverse en el polvo. Pero no retrocedió. «Niña, vuelve a tu rincón», gritó un hombre con un sombrero raído desde la multitud. «Esto no es para niñas, es para hombres», añadió otro, provocando carcajadas. Ana apretó los labios y dio un paso más. La veterinaria Irina, nerviosa, la tomó del brazo con fuerza. «Escúchame, Ana, no sabes lo que dices. Ese animal no es un juego, te matará». La niña la miró fijamente, con una calma que desarmó el reproche. «Y si no lo intento yo, nadie lo hará, y necesito el dinero». El capataz, corpulento y de bigote duro, se adelantó, riendo. «¿Han oído?», gritó a la gente. «La huérfana quiere jugar a ser vaquera. ¿Qué dicen? ¿La dejamos que se rompa el cuello?». La gente estalló en una risa cruel. Algunos sacaban billetes, apostando ya por la caída de la niña. Otros, con cierta vergüenza, guardaban silencio, incapaces de mirarla a los ojos. El señor Ignatieff, el hacendado, levantó una mano y el ruido cesó. Bajó de la tarima improvisada, se acercó a Ana y la rodeó con su sombra. «¿De verdad lo aceptas?», preguntó con voz grave. «¿Sabes lo que eso significa? No habrá vuelta atrás». «Acepto», respondió ella sin dudar. El capataz soltó una carcajada que resonó como una bofetada. «Perfecto. Veremos si la mocosa aguanta más de un segundo». El hacendado sonrió, satisfecho. Se levantó el sombrero para que todos lo vieran. «¡Sellado!». Su voz se proyectó sobre la plaza. «En 7 días, en este mismo lugar, esta niña deberá montar a mi caballo salvaje. Si sobrevive, los 10 millones serán suyos». El público estalló en un rugido de júbilo y morbo. Los móviles apuntaban. Las apuestas crecían como un incendio en pasto seco. Nadie quería perderse el espectáculo. Irina intentó alzar la voz. «Esto es un abuso. No pueden poner a una menor en esta situación». Pero fue ahogada por una ola de gritos. El hacendado, con una mueca triunfante, volvió a subir a la tarima. «Que todos los presentes sirvan de testigos. No habrá reclamos después. Las condiciones son claras.
7 días, ni más ni menos. El capataz añadió con sarcasmo. Y nada de trucos. Montará con la misma silla y brida que usamos siempre. Ana lo miró a la cara. Quiero ver al caballo antes de que llegue el día. Un murmullo recorrió la plaza. El hacendado enarcó una ceja, divertido. ¿Quieres verlo? De acuerdo, pero no más de unos minutos. Ordenó que abrieran las puertas. El caballo salió con un estallido de furia. Relinchó, sacudió las cadenas, golpeó el suelo con tal fuerza que el polvo cubrió a los más cercanos. La multitud retrocedió instintivamente. Ana se quedó inmóvil. El animal giró la cabeza. Sus ojos negros brillaban con ira y dolor. Su aliento era un trueno mezclado con el eco de las apuestas. Por un instante, las miradas se encontraron. La niña temblorosa y la bestia encadenada. Algo invisible, incomprensible para los demás, se encendió en ese breve contacto. El capataz rompió la tensión con una carcajada. ¿Todavía quieres intentarlo, mocosa? Ana apretó los puños. Sí. El señor Ignatiev, satisfecho con la humillación pública, extendió una mano como si sellara un contrato invisible. Entonces, está acordado. Todos aquí son testigos. Un aplauso sarcástico recorrió la plaza. Algunos hombres levantaban botellas, otros se acercaban a las mesas de apuestas improvisadas. La noticia ya volaba por los teléfonos y, en cuestión de horas, estaría en cada rincón del estado. Irina negó con la cabeza, impotente. Ana, entiende, esto no es un trato simple. Este hombre quiere usarte para demostrar que nadie puede desafiarlo. Lo sé, respondió la niña sin apartar la vista del caballo. Pero también sé que necesito esos 10 millones. Esa noche, todo el pueblo estaba alborotado. En la taberna, los hombres discutían cuánto aguantaría la niña. Unos le daban 5 segundos, otros apostaban a que ni siquiera lograría subir. Las mujeres susurraban que era una locura, que el hacendado había ido demasiado lejos. En el orfanato, Víctor escuchó los rumores con lágrimas en los ojos. ¿De verdad lo harás, hermana?, preguntó cuando Ana fue a visitarlo. Sí, respondió ella, acariciándole el pelo. Es la única forma de sacarte de aquí. Víctor bajó la mirada asustado. No quiero que te pase nada. No me pasará nada, mintió ella con una sonrisa débil. Mientras tanto, en la hacienda, el capataz afilaba un cuchillo y bebía a grandes tragos. Ninguna mocosa va a avergonzar al patrón. Pero para cuando llegue el día, ese caballo estará tan enfurecido que la hará pedazos. El hacendado, sentado en su despacho, observaba los billetes sobre los que pronto apostaría todo el pueblo. 7 días, murmuró. Suficiente para demostrar quién manda aquí. En la cama prestada donde dormía, Ana repasaba cada detalle. El relincho del caballo, la mueca del hacendado, el miedo en los ojos de Víctor. No sabía cómo, pero sentía que en ese corral se decidiría no solo su destino, sino el de todos los que habían guardado silencio durante años. La fecha estaba fijada. El reloj había comenzado su cuenta atrás y, con él, el peso de una promesa que podía costarle la vida. El rumor no tardó en cruzar las fronteras del pueblo. Al amanecer siguiente, los videos de la plaza ya circulaban en las redes sociales. El hacendado gritando su apuesta, el caballo encadenado golpeando la tierra con furia. Y en medio de todo, la imagen de Ana. La delgadez de la niña, alzando la voz para aceptar el desafío. Las grabaciones, llenas de las risas y burlas de los presentes, provocaron indignación y una curiosidad morbosa a partes iguales. Los titulares no tardaron en aparecer. Hacendado ofrece 10 millones a una menor por domar un caballo salvaje. Circo humano en un rancho de la región. Niña huérfana arriesga su vida por su hermano. La historia era el combustible perfecto para los programas de noticias y los talk shows. Algunos presentadores condenaban la crueldad y exigían la intervención del gobierno. Otros presentaban el caso como un espectáculo pintoresco, casi un entretenimiento nacional. La plaza del pueblo, normalmente tranquila al caer la noche,
amaneció llena de furgonetas con antenas y periodistas buscando testimonios. Los habitantes, divididos, daban comentarios contradictorios frente a las cámaras. Ese hombre siempre ha sido así, y cree que todo se arregla con dinero, dijo una anciana indignada. Pero 10 millones son 10 millones. Si la niña lo logra, que se los den, respondió otro, encogiéndose de hombros. Las redes sociales se polarizaron con la misma intensidad. Por un lado, quienes exigían proteger a Ana, recordando que era solo una niña. Por otro, quienes la llamaban valiente y la convertían en un símbolo de resistencia contra la arrogancia del hacendado. El hashtag Liyata, la niña y el caballo, se convirtió en tendencia nacional. En menos de 24 horas, en la hacienda, el señor Ignatieff observaba el revuelo desde su despacho con una sonrisa torcida. Cada crítica era, para él, un triunfo. Cuanto más hablaban de su desafío, más crecía su imagen de hombre implacable. «Que digan lo que quieran», le comentó a su secretario. «Todos vendrán a ver si pierdo o gano». Al final, el nombre de Ignatieff Petrovich quedará grabado en todo el estado. El capataz, a su lado, rió con malicia. «Y la mocosa, patrón, no aguantará ni un respiro. La bestia la lanzará por los aires antes de que se siente bien». El hacendado lo miró con seriedad. «Asegúrate de que el caballo esté listo, que no haya dudas de que es indomable». Mientras tanto, en la pequeña clínica de Irina, la veterinaria, Ana ayudaba a llenar cubos de agua para los perros sin hogar. Los flashes de las cámaras de los periodistas se asomaban por la ventana. Ella intentaba ignorarlos, pero la presión se filtraba por todas partes. «Ana, escucha», dijo Irina con voz seria. «Esto se ha convertido en un escándalo. Ya no es solo un desafío del pueblo, es un asunto legal. El Consejo Tutelar está interviniendo». «¿No lo detendrán?», preguntó la niña con una chispa de esperanza. La mujer dudó. «Quieren protegerte, pero el hacendado tiene dinero, abogados, influencia. Dice que todo será legal porque tú aceptaste, y muchos creen que si ganas, no se le puede negar el premio». Ana apretó los labios. «No me voy a echar atrás». Irina la miró con desesperación. «Eres una niña. No tienes por qué cargar con este peso». «Víctor sigue en ese orfanato», respondió Ana con firmeza. «Nadie más lo va a sacar de allí». El eco de su voz se mezcló con los ladridos de los perros. Irina entendió que ninguna palabra la haría cambiar de opinión. Esa misma tarde, un grupo de funcionarios llegó al pueblo. El Consejo Tutelar convocó al hacendado a una reunión de emergencia en el Palacio Municipal. Periodistas y curiosos se agolparon en la entrada. El señor Ignatieff apareció impecable, con un traje claro y un sombrero nuevo. Su sonrisa desafiaba a las cámaras. «¿Qué responde a la acusación de explotación infantil?», le preguntó una periodista. «Lo niego. Aquí no se obliga a nadie», contestó él, alzando la voz. «Esa niña vino por su cuenta, a la vista de todos, y aceptó el desafío. Yo solo cumplo mi palabra y la mantendré, aunque el mundo entero se ponga en mi contra». Los flashes se multiplicaron. Su imagen de hombre duro se fortalecía con cada declaración. Para sus partidarios, era el símbolo del patrón que no se doblega. Para sus detractores, la encarnación del abuso de poder. Dentro de la sala, las autoridades lo presionaron. «Está poniendo en riesgo la vida de una menor», dijo una consejera. «No, señores», replicó él con calma. «Estoy ofreciendo una oportunidad de 10 millones a quien tenga el valor. Si ella no lo logra, no será mi culpa». Los funcionarios discutieron acaloradamente, pero al final no hubo una resolución definitiva. Las leyes eran ambiguas y la influencia del hacendado, demasiado fuerte. Se acordó que la presencia de inspectores garantizaría que el evento se realizara con unas condiciones mínimas de seguridad. La noticia corrió como la pólvora. En las redes, los comentarios se dispararon. Unos se indignaban por la permisividad,
Otros estaban fascinados con la confrontación que se avecinaba. Ana, sin quererlo, se había convertido en la protagonista de una batalla mediática. Esa noche, los cámaras acamparon en las calles del pueblo. Algunos vecinos ofrecían comida y café a cambio de información. El ambiente era el de una feria, aunque con un trasfondo sombrío. Todos esperaban el desenlace de un espectáculo donde la vida de una niña estaba en juego. En el orfanato, Víctor lloraba escondido bajo una manta. «No quiero que te mueras, hermana», le susurró cuando Anna fue a visitarlo. Ella le tomó la mano con suavidad. «No voy a morir. Les demostraré que ese caballo no es un diablo». «¿Y si no lo logras?». Ana guardó silencio unos segundos. «Entonces, al menos sabrán que lo intenté». Las palabras quedaron suspendidas en la penumbra del dormitorio. Víctor no respondió, solo la abrazó con fuerza. Mientras tanto, en la hacienda, el capataz recorría el corral con un látigo en la mano, chasqueándolo en el aire para hacer que el caballo girara con furia. Cada golpe contra la valla era un recordatorio del espectáculo que se avecinaba. 7 días, murmuró. Y cuando llegue el momento, no habrá niña ni abogado que salven la vergüenza del patrón. El animal resoplaba entre cadenas, con la espuma cayéndole por el hocico. La tormenta ya no era solo mediática, era un huracán que arrastraba a todos hacia un destino inevitable. El amanecer cayó pesado sobre el pueblo. Afuera, las cámaras de los periodistas seguían de guardia, esperando cualquier imagen que alimentara la historia del desafío. Ana, acostada en el catre prestado de la clínica de Irina, daba vueltas, incapaz de cerrar los ojos. El relincho del caballo resonaba en su cabeza, interminable. Se sentó y abrazó sus rodillas. La imagen de Víctor en el orfanato se le clavaba como un aguijón. Le había prometido sacarlo de allí, darle otra vida, pero ahora la promesa se mezclaba con un miedo que la ahogaba, la posibilidad real de morir bajo las pezuñas de aquel animal. Si me pasa algo, ¿qué será de él?, pensó, sintiendo un nudo en la garganta. Se había convencido de que aceptaba el reto por necesidad, pero en el silencio de la noche entendió lo que significaba: poner su vida como una moneda en un juego controlado por un hombre cruel. A la mañana siguiente, Irina la encontró sentada en el patio con los ojos enrojecidos. «No has dormido nada, ¿verdad?», dijo la veterinaria, ofreciéndole una taza de café caliente. «No pude», respondió Anna con un hilo de voz. Irina se sentó a su lado. «Es normal que tengas miedo. Cualquiera lo tendría. Ni siquiera un adulto con experiencia lo habría aceptado». Anna miró al suelo. «No me importa el miedo. Lo que me mata es pensar que si fracaso, todos se reirán. Dirán que solo sirvo para dar lástima». «¿Y desde cuándo te importa lo que ellos digan?», preguntó Irina con suavidad. La niña guardó silencio. En el fondo lo sabía. Le dolía ser usada como un espectáculo, como un chisme que entretenía a otros. La vergüenza de ser la huérfana del desafío le quemaba más que el insulto. Irina le tomó la mano con firmeza. «Escúchame bien, ese hombre juega sucio. No quiere que montes al caballo. Quiere que fracases, que la gente vea tu caída y lo aplauda a él». Ana levantó la mirada. «Entonces, tengo que demostrarle lo contrario». «Sí», respondió Irina, «pero no sola. Yo estaré contigo. Exigiré que te dejen al menos observar al caballo hasta el día del evento. Si vas a arriesgar tu vida, será con unas condiciones que no permitan trampas». En ese momento, Ana sintió un alivio. Pequeño, pero real. No estaba completamente sola. A los 5 días del anuncio, el pueblo era un hervidero. Furgonetas con logos de canales de noticias aparcadas en cada esquina. Vendedores de comida aprovechando la multitud y carteles improvisados colgando de los postes. «Fuerza, Ana», se mezclaban con otros que decían: «El patrón nunca pierde». Ana caminaba con la cabeza gacha, intentando no escuchar los comentarios. «Ahí va la suicida», murmuró un hombre. «Pobrecita, ojalá aguante un segundo».
dijo una mujer con una compasión enrevesada. Cada palabra le pesaba. El miedo se estaba convirtiendo en vergüenza. Sentía que lo que estaba en juego era su dignidad, no solo su vida. Irina la acompañaba con paso firme. No los escuches. Solo hablan porque no tienen nada que arriesgar. Tú, en cambio, estás luchando por algo real. En una esquina, un grupo de periodistas las interceptó. «Ana, ¿qué piensas del riesgo?», preguntó una reportera con el micrófono extendido. «¿No tienes miedo a morir?», añadió otro. La niña guardó silencio, pero Irina intervino. «No va a dar declaraciones, ya basta de circo». La empujó suavemente para alejarla de las cámaras. Esa tarde, el señor Ignatiev convocó una rueda de prensa en la hacienda. Con su sombrero impecable y una sonrisa de hierro, se presentó como un hombre de honor. «El desafío sigue en pie», anunció. «Todo será legal, con testigos y con las autoridades presentes. No hay nada que temer». El capataz, a su lado, asentía con aire burlón. «El caballo está listo», dijo remarcando cada palabra. «No hay forma de que la niña lo controle». Las declaraciones se transmitieron en directo. En el pueblo, las reacciones fueron mixtas. Unos lo veían como un villano, otros como un símbolo de fortaleza. La tormenta mediática no hacía más que crecer. Esa noche, Irina llevó a Ana al orfanato para visitar a Víctor. El niño la abrazó tan fuerte que casi la derriba. «Hermana, dicen que vas a subirte a un monstruo. No lo hagas, por favor». Ana sintió que el miedo le subía de nuevo por la garganta. Se agachó para estar a su altura. «Tengo que hacerlo, Víctor. Es la única forma de sacarte de aquí». «Pero si te mueres, me quedaré solo», dijo él, con los ojos llenos de lágrimas. Ana tragó saliva. No tenía respuesta. Lo abrazó con todas sus fuerzas, como si quisiera grabar en su piel una promesa que no podía pronunciar. De vuelta en la clínica, la niña se acostó en el catre, pero de nuevo no pudo dormir. Se imaginaba la arena del corral, el caballo resoplando, las risas de la multitud. Cada escena se mezclaba con la voz de su hermano, suplicándole que no lo hiciera. Se cubrió la cara con las manos, y por primera vez desde que aceptó el desafío, dejó que las lágrimas corrieran sin contenerlas. El miedo la recorría por dentro, frío, paralizante. Al amanecer, Irina la encontró con los ojos hinchados. «No puedes seguir así», le dijo. «El miedo no se va si lo ignoras. Tienes que enfrentarlo». Ana la miró con ojos cansados. «¿Y cómo enfrentas algo que puede matarte?». Irina se inclinó hacia ella, comprensiva. «No es el caballo el que quiere matarte. Son las personas que lo han llenado de dolor. Si logras ver eso, ya no estarás luchando contra un monstruo, sino contra las cadenas que lo atan». Las palabras cayeron como un rayo. Por primera vez, Ana entendió que su enemigo no era la bestia, sino la crueldad que la rodeaba. Ese mismo día, llegó la noticia de que los inspectores del Consejo Tutelar acudirían al rancho para verificar las condiciones mínimas. El hacendado, furioso, aceptó solo porque sabía que negarse lo haría parecer débil. Ana, todavía temblorosa, sintió un rayo de esperanza. No estaba sola. Había ojos que vigilaban. Había gente que la quería viva. Sin embargo, el miedo seguía ahí, clavado en su pecho. La vergüenza de ser un espectáculo, la presión de no fallar por Víctor, la certeza de que su vida estaba en juego. Esa noche, antes de dormir, se miró en el espejo agrietado de la clínica. Su reflejo le devolvió la imagen de una niña pequeña, con la piel curtida por el sol y los ojos llenos de dudas. «Tengo miedo», le susurró al espejo. Y al decirlo por primera vez, el miedo dejó de ser un fantasma oculto. Se convirtió en una verdad que tendría que cargar, pero que podría transformar en fuerza. El reloj seguía avanzando, implacable. Quedaban pocos días, y cada minuto acercaba a Ana a la arena del corral, al rugido del caballo y al juicio de todo un pueblo.
El sol caía sin piedad sobre la plaza del pueblo cuando el hacendado volvió a convocar a todos. Acudieron cámaras, periodistas y curiosos de todas partes. El aire estaba cargado de voces y rumores. Nadie quería perderse el siguiente movimiento del señor Ignatiev. Ana estaba allí, acompañada por Irina, la veterinaria, que no se separaba de ella ni un instante. La niña parecía más frágil que nunca, pero en su mirada había una firmeza que desconcertaba incluso a los más burlones. El hacendado subió a una tarima improvisada, alzando las manos para calmar a la multitud. «Señores, el desafío sigue en pie», resonó su voz. «En unos días, esta niña se jugará 10 millones y su pellejo contra mi caballo salvaje». Los aplausos y las carcajadas no se hicieron esperar. El capataz, junto al hacendado, sonreía con un brillo oscuro en los ojos. Todo parecía encaminado hacia un espectáculo sangriento y morboso. Pero Ana dio un paso al frente. Sus pies descalzos levantaron polvo. Su voz, pequeña pero firme, interrumpió el bullicio. «Yo pongo mis condiciones». El silencio fue instantáneo. Incluso las cámaras dejaron de parpadear por un segundo. El hacendado enarcó una ceja, divertido. «¿Condiciones?», repitió, como si la palabra le pareciera un absurdo en boca de una niña. «Sí», dijo Ana, sin dudar. «Si voy a arriesgar mi vida, lo haré con reglas claras. Quiero 7 días para evaluar al caballo junto a la veterinaria. Sin cadenas, sin bocados rotos. Quiero un equipo nuevo y la presencia de las autoridades para supervisar». El murmullo estalló como fuego en hierba seca. «Miren a la huérfana, se cree que manda», gritó un hombre entre risas. «¡Mocosa atrevida!», vociferó otro. El capataz dio un paso al frente, furioso. «¿Quién te crees que eres para exigir? Este es el desafío del patrón, no el tuyo». Ana sostuvo la mirada sin retroceder. «Si no aceptan, no montaré». Ese desafío, simple, lanzado con una voz temblorosa pero decidida, descolocó a todos. El hacendado se quedó observándola. Esperaba lágrimas, súplicas, miedo. Pero vio una chispa de dignidad que no encajaba en el espectáculo que él había diseñado. Las cámaras capturaron el momento. Los periodistas susurraban que aquello era histórico. Una niña imponiendo condiciones al hombre más temido de la región. Irina intervino con voz firme. «Tiene razón. Si vas a hacerlo, debe ser con unos protocolos mínimos. De lo contrario, esto será un asesinato público». El hacendado fingió reflexionar, paseándose de un lado a otro de la tarima. En realidad, ya había tomado una decisión. Su ego no le permitiría mostrarse débil. Y, además, en el fondo, estaba convencido de que la niña fracasaría aunque le dieran un mes entero. Levantó una mano para calmar de nuevo a la multitud. «Está bien», dijo con tono teatral. «Todos ustedes son testigos. La niña tendrá sus 7 días con la veterinaria y la supervisión de las autoridades. Se quitarán las cadenas, se revisará el equipo y todo será transparente». La multitud reaccionó de forma mixta. Unos aplaudieron la aparente justicia del hacendado, otros silbaron con desprecio. El capataz murmuraba una maldición, pero se vio obligado a callar. Los reporteros se abalanzaron con preguntas. «Entonces, ¿acepta condiciones que limitan la prueba? ¿No teme que digan que ha cedido ante una menor?». El hacendado sonrió con suficiencia. «No cedo. Solo demuestro que no tengo nada que ocultar. Ella pidió reglas, yo se las doy. De todos modos, se caerá en cuanto intente subir». Los flashes iluminaron su rostro mientras estrechaba la mano de Ana para sellar el pacto. La imagen quedó grabada. La mano ruda y grande del hacendado cubriendo la mano pequeña de la niña. Un símbolo de poder y resistencia que recorrió todos los noticieros esa misma tarde. Cuando todo terminó, Ana se retiró un poco, con la respiración agitada. Irina la abrazó de inmediato. «Has hecho lo correcto». «No podía dejar que me usaran como a un payaso», respondió la niña con un hilo de voz. «Si voy a arriesgarme,
será con dignidad. A pocos metros, el capataz apretaba los dientes. Se inclinó hacia su patrón y le susurró: «No se preocupe, señor Ignatiev. Yo mismo me encargaré de que esos 7 días sean un infierno para ella. La mocosa no tendrá ninguna ventaja». El hacendado lo miró de reojo. «Haz lo que debas, pero que nadie se entere. Si los inspectores sospechan algo, será un escándalo». Esa misma noche, los noticieros abrieron con la noticia: «Niña huérfana exige condiciones al hacendado y logra que firme frente a las cámaras». En las redes sociales, los comentarios se acumulaban por miles. Unos la llamaban valiente, otros insolente. Todo el país seguía el enfrentamiento que se gestaba. Ana, acostada en el catre de la clínica, escuchaba los sonidos de la calle, los gritos, las risas, las motocicletas que pasaban con altavoces. Todo giraba a su alrededor y, sin embargo, se sentía sola. El miedo seguía agazapado ahí, recordándole que cada día que pasaba la acercaba más al corral. Irina le trajo un vaso de agua y se sentó a su lado. «Te has metido en la boca del lobo». «Ya estaba ahí desde que acepté», respondió Ana. «Debes estar preparada. El capataz no se quedará quieto». Ana asintió. Sabía que sus enemigos no eran solo unas cadenas y un caballo herido, sino los hombres que querían verla caer para preservar su orgullo. En la hacienda, mientras tanto, el capataz cumplía su palabra. Visitaba el corral cada noche, hostigando al caballo con gritos, cadenas y golpes en la valla. Quería mantenerlo en un estado de furia constante que lo hiciera inmanejable. Cada relincho resonaba en la oscuridad como un presagio. 7 días, murmuraba entre dientes. 7 días y esa mocosa no volverá a reír. Al amanecer, el pueblo despertó con un ambiente diferente. Ya no se hablaba solo de la apuesta. Ahora todos discutían las condiciones pactadas. Unos decían que el hacendado había perdido autoridad, que la niña lo había hecho ceder. Otros defendían que había mostrado magnanimidad y que el resultado final sería aún más glorioso para él. Ana salió a la calle con la cabeza alta. Sentía miedo, sí, pero también una chispa de orgullo. Había logrado lo impensable. Había obligado al hombre más poderoso de la región a firmar un acuerdo frente a todos. El reloj seguía su curso. Los 7 días de observación comenzaban y con ellos, una batalla invisible entre la dignidad de una niña y las artimañas de un capataz. El primer día de observación comenzó con un cielo despejado, surcado por el canto metálico de los gallos. El corral del rancho estaba rodeado de periodistas, vecinos y curiosos que buscaban un buen ángulo para grabar. Los inspectores del consejo tutelar se instalaron en una mesa improvisada bajo un toldo, anotando cada detalle para aparentar control. Ana entró al recinto, acompañada por Irina. Sus pasos eran lentos, calculados, como si la tierra pudiera abrirse en cualquier momento. Frente a ellos, el caballo negro resopló de rabia, tensando las cadenas que lo mantenían atado a 2 postes. El capataz estaba cerca, fingiendo indiferencia, pero con los ojos ardiendo de rencor. «No te acerques demasiado», susurró Irina, aunque sabía que la niña no retrocedería. Ana se detuvo a unos 3 metros del animal y lo observó en silencio. Sus ojos seguían con atención cada gesto. El parpadeo rápido, la tensión en los labios, la forma en que cambiaba el peso de una pata a otra, protegiendo más la izquierda. Anotó en un cuaderno que había conseguido: molestia en la pata trasera, posible dolor interno. La multitud no entendía lo que hacía. Algunos rieron con sorna. «¿Qué tanto anota la mocosa?», gritó un hombre. «Mejor que se ponga a rezar». El capataz soltó una carcajada y chasqueó los dedos para provocar al caballo, que respondió con un salto brusco y un relincho desgarrador. Ana lo miró sin parpadear. Anotó otra observación. Reacciona con pánico a sonidos repentinos. Probable historial de golpes. Ese primer día se dedicó a observar, sin intentar tocarlo ni acercarse demasiado. Irina la acompañaba,
tomando fotografías discretas de las cicatrices visibles en el lomo y parte del cuello. Eran marcas antiguas, ocultas bajo el pelaje oscuro, que a simple vista parecían sombras, pero de cerca revelaban quemaduras de soga y espuela. Al llegar la tarde, los periodistas perdieron la paciencia. Querían acción, algo que encendiera las noticias, pero lo único que obtuvieron fue la imagen de una niña observando con un cuaderno en la mano, como si estuviera en una clase silenciosa. El segundo día, Ana pidió que le quitaran las cadenas, como se había acordado. El capataz gruñó, pero no pudo negarse. Los inspectores estaban allí para supervisar. Cuando por fin liberaron al animal, este galopó por el corral levantando polvo, frenético, como si no supiera qué hacer con la libertad repentina. Los presentes aplaudieron y gritaron. Algunos lo veían como un espectáculo de bravura. Para Ana, era una confirmación. «No es furioso porque sea salvaje», le susurró a Irina. «Es furioso porque ha estado encerrado demasiado tiempo». Ese día, lo siguió con la mirada, anotando cómo levantaba la cabeza cada pocos segundos, cómo sus orejas se movían con desesperación, cómo prefería dar vueltas en círculo en lugar de correr en línea recta. Todo hablaba de un animal en constante alerta, acostumbrado al maltrato. Hacia la tarde, notó un detalle que la inquietó. El caballo levantaba con frecuencia el labio superior, como si algo le quemara en la boca. Se lo señaló a Irina. «Es un signo de lesiones en las comisuras», confirmó la mujer. El bocado que han estado usando era demasiado severo. El tercer día, la tensión aumentó. El capataz, frustrado porque no ocurría nada espectacular, comenzó a provocar con gestos más evidentes. Golpeaba los barrotes con una varilla de hierro. Lanzaba pequeñas piedras al suelo cerca del caballo y fingía que eran accidentes. Ana lo notó todo. Su cuaderno se llenaba de apuntes. Reacciona más al capataz que a nadie. Vínculo negativo establecido. Sabía que ese hombre estaba dispuesto a sabotear, pero también que cada reacción del animal era una pieza más del rompecabezas. Ese día, se atrevió a acercarse un poco más. Se detuvo a 2 metros, bajó la mirada y giró levemente el cuerpo hacia un lado, evitando la confrontación. El caballo resopló, nervioso, pero no la embistió, se quedó tenso, evaluando el espacio. Ana hizo una leve inclinación, como reconociendo su dolor. La multitud se agitó, pensando que la niña intentaría tocarlo, pero no lo hizo. Solo anotó en el cuaderno. Distancia segura. El lenguaje corporal influye. No reaccionó agresivamente al gesto de sumisión. El cuarto día, Irina decidió intervenir con pruebas clínicas. Mostró a los inspectores las fotografías de las cicatrices y les explicó las posibles lesiones en la boca y las patas. Los hombres tomaron nota, aunque con evidente desinterés. «El acuerdo solo exige proporcionar un equipo nuevo y quitar la cadena», respondió uno. «No podemos exigir más». Irina apretó los dientes. Sabía que no era suficiente, pero al menos el mundo estaba viendo lo que antes se silenciaba. Ana, mientras tanto, seguía observando. Ese día descubrió que el caballo, al girar bruscamente, apoyaba menos la pata trasera izquierda. Anotó. Probable inflamación, revisar el casco. El animal, agotado, terminaba jadeando en una esquina del corral. Nadie lo veía como ella, no como un monstruo indomable, sino como una criatura castigada por manos crueles. Al quinto día, la multitud exigía resultados. Querían verla montar. Querían espectáculo. «¿Para qué tantas notas?», gritó alguien. «Que suba ya». Ana ignoró los gritos, se acercó hasta quedar a 1,5 metros del caballo. Bajó la mirada, respiró lentamente y dejó que el silencio hablara. El caballo resopló, dio un paso atrás, pero no atacó. Anotó. Comienza a aceptar la presencia sin amenaza inmediata. Irina, desde la valla, la observaba con una mezcla de orgullo y miedo. La niña no tenía técnica de escuela, pero tenía algo que muchos jinetes habían olvidado: paciencia.
El sexto día, el capataz perdió la calma. Aprovechando un descuido de los inspectores, chasqueó el látigo en el aire. El caballo se encabritó, relinchando de furia. La multitud gritó. Algunos pensaron que atacaría. Ana, sin embargo, no se movió. Cerró los ojos, bajó los hombros y esperó. El animal, tras unos segundos de agitación, volvió a caer al suelo con un resoplido largo y agotado. Abrió los ojos y anotó. Reacciona con menos violencia si no hay resistencia humana. La calma desarma más que la fuerza. El capataz murmuró una maldición. El séptimo día, el último de observación, el corral estaba abarrotado. Periodistas, vecinos y curiosos esperaban ver un avance definitivo. Ana, con el cuaderno en la mano, se paró frente al caballo, dio un paso lento, luego otro. El animal resopló, levantó la cabeza pero no retrocedió. Extendió una mano sin tocar, solo mostrando la palma. El silencio se volvió denso. Por un instante, pareció que el caballo aceptaba esa cercanía. La niña sonrió levemente. No hubo contacto, pero tampoco hubo ataque. Para ella, eso ya era una victoria. Escribió la última anotación en su cuaderno. El dolor lo ha vuelto salvaje. No es fiereza, es sufrimiento. Coopera con alivio y respeto. Un murmullo recorrió la multitud. Nadie lo entendió del todo, pero Ana había observado la verdad. El caballo no era un diablo, estaba herido, y esa certeza cambiaría el curso de todo lo que vendría después. El octavo día amaneció con un aire pesado, como si todo el pueblo supiera que algo estaba a punto de revelarse. Las calles seguían llenas de periodistas y curiosos. Cada uno tenía una opinión sobre la niña, pero todos coincidían en algo. Lo que ocurría en ese corral había dejado de ser una simple prueba. Irina entró temprano a la clínica con las notas y las fotografías que había tomado durante la semana. Desplegó los papeles sobre una mesa y llamó a Ana. «Mira esto con calma», le dijo, ajustándose las gafas. «No son solo cicatrices superficiales. Lo que tiene este caballo es el resultado de años de maltrato». Señaló una imagen con un bolígrafo. Las llagas en las comisuras de la boca eran evidentes. Marcas rojas y abiertas que hablaban de bocados demasiado severos. En el lomo, zonas sin pelo, revelaban la presión excesiva de sillas mal ajustadas. Y en las patas, la hinchazón confirmaba viejas inflamaciones que nunca se habían tratado. «Todo esto no se cura con un día de descanso», continuó Irina. «Es un dolor acumulado, provocado por quienes lo han usado como una herramienta de espectáculo». Ana frunció el ceño. «Por eso embiste a todos». «Exacto», respondió la veterinaria. «No es una fiereza natural, es una defensa. El caballo ha aprendido que cada mano que se acerca trae dolor». Ana sintió un nudo en la garganta. Recordó cómo todos en la plaza lo llamaban diablo o bestia indomable. Nadie hablaba de sufrimiento, solo de furia. Y ahora, frente a esas pruebas, entendió que el animal había sido convertido en un monstruo por culpa de personas crueles. Esa misma tarde, mientras revisaba un viejo archivo en la clínica, Ana encontró un sobre olvidado en una estantería. Eran fotografías impresas de una competencia celebrada un par de años atrás en la región. Reconoció de inmediato al hacendado, sonriendo en el palco principal con su sombrero blanco, y en la arena, atado con cuerdas, estaba el mismo caballo negro, más joven, sometido a un entrenamiento brutal. En una de las fotos, el capataz lo azotaba con un lazo mientras dos trabajadores tiraban de las riendas, haciéndole sangrar por la boca. En otra, el animal intentaba levantarse después de haber caído de rodillas, rodeado de gritos y aplausos. El público celebraba la bravura sin notar el terror en los ojos del animal. Ana apretó las fotos contra su pecho con una mezcla de rabia y tristeza. «No es salvaje», susurró. «Lo hicieron así a golpes». Corrió a mostrárselas a Irina. La mujer las miró con aire sombrío. «Estas imágenes son la prueba de que todo ha sido provocado. Pero ten cuidado, niña.
El hacendado no permitirá que lo expongas. Ana pensó en la multitud, en las cámaras, en las apuestas que crecían cada día. Todos querían ver un espectáculo, no una verdad incómoda. Pero no podía quedarse callada. Esa noche, en el orfanato, visitó a Víctor. Le mostró una de las fotos más suaves, evitando las más brutales. Mira, él también ha sufrido. No es un monstruo. Es como nosotros. Víctor acarició la foto con dedos temblorosos. Entonces tienes que salvarlo, dijo en un susurro. No solo por nosotros, sino también por él. Ana lo abrazó. Lo intentaré. Al día siguiente, en la plaza, los periodistas se agolpaban buscando nuevas declaraciones. Ana, con las fotografías escondidas bajo su blusa, se acercó al corral. El capataz la observaba con recelo. «¿Qué escondes ahí, mocosa?», gruñó él. «Nada», respondió ella con firmeza, aunque sentía el corazón acelerado. Entró con Irina y se acercó a la valla. El caballo levantó la cabeza y resopló, pero en sus ojos ya no había el mismo fuego, como si la semana de observación hubiera abierto una grieta en su desconfianza. Ana extendió una mano, sin tocar, y el animal retrocedió. Irina aprovechó el momento para revisar el casco inflamado. Con movimientos suaves, les mostró a los inspectores cómo la pezuña estaba caliente y sensible. «Aquí está la raíz de su dolor», explicó. «Lo han montado sin descanso, sin cuidado, hasta provocarle inflamaciones internas». Los inspectores asintieron, incómodos. Sabían que la evidencia era clara, pero temían enfrentarse al hacendado. Ese día, Ana se armó de valor. Frente a las cámaras, levantó una de las fotografías de la competencia. «Todos dicen que este caballo es un diablo, pero no es así. Es una víctima. Esto es lo que le hicieron». La multitud murmuró con sorpresa. Algunos se acercaron para ver. Las imágenes hablaban por sí solas. La crueldad hacia el animal no podía ocultarse bajo los gritos de un rodeo. El capataz reaccionó de inmediato. Le arrebató la foto y la rompió en pedazos. «Basta de inventos», rugió. «Este nació indomable». Pero las cámaras ya lo habían grabado todo. Las imágenes de la niña mostrando las pruebas y del capataz destruyéndolas se difundieron de inmediato en las redes sociales. El escándalo creció aún más. En la hacienda, esa tarde, el hacendado estaba furioso. «¿Quién permitió que esas fotos salieran a la luz?», tronó, golpeando el escritorio. El capataz bajó la cabeza, prometiendo acallar cualquier intento de denuncia. «No se preocupe, patrón. Yo me encargo. Esa mocosa no volverá a abrir la boca». Ignatiev lo miró con ojos fríos. «Hazlo, pero con cuidado. Si la tocas demasiado, los medios nos devorarán». Mientras tanto, Ana seguía escribiendo en su cuaderno. La supuesta ferocidad es dolor acumulado. Cada cicatriz es una historia de maltrato. Mi trabajo no es domar, sino escuchar. Esa noche, a la débil luz de una vela, sintió que su miedo se transformaba. Ya no era solo temor por su vida o vergüenza por ser un espectáculo. Ahora había indignación. Un fuego nuevo que la empujaba a luchar no solo por Víctor, sino por una verdad que todos querían enterrar. Sabía que el hacendado y el capataz la odiaban más que nunca, pero también sabía que, con cada observación, con cada prueba, la historia de la bestia indomable se desmoronaba, y ella estaba decidida a revelar lo que nadie quería admitir. El verdadero monstruo no era el caballo, sino la crueldad humana. Cuando el pueblo apagó sus luces y el ruido de los periodistas se calmó, Ana se quedó mirando el corral desde la distancia. El caballo, tumbado en el suelo, respiraba con dificultad, pero ya no parecía un enemigo. «No estás solo», le susurró. «Te juro que les mostraré la verdad». El viento se llevó sus palabras, perdiéndolas en la noche, pero en su interior, Ana sintió que el animal la había escuchado. La plaza del pueblo volvió a llenarse. Los periodistas instalaron sus cámaras. Los curiosos abarrotaron la explanada.
e incluso vendedores improvisados ofrecían refrescos y frituras. El ambiente era el de una fiesta distorsionada, donde la vida de una niña y la dignidad de un caballo se trataban como un espectáculo. El señor Ignatieff apareció majestuoso con su brillante sombrero blanco, saludando como si presidiera un desfile. A su lado, el capataz sonreía con una mueca torcida. El murmullo del público se calmó cuando Ana, acompañada por Irina, se abrió paso entre la multitud con su cuaderno de observaciones en las manos. «Ahí va la mocosa», gritó alguien. «Seguro que se arrepiente», respondió otro, riendo. Ana subió a la tarima sin pedir permiso. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos brillaban con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. Alzó la voz, clara y directa. «Este caballo no es indomable, es un animal herido». Un silencio instantáneo se apoderó del lugar. Nadie esperaba una declaración así. El señor Ignatieff frunció el ceño, sorprendido por la firmeza de la niña. «Herido», repitió, como si se burlara. Ana abrió su cuaderno y mostró las anotaciones. «He visto sus cicatrices, las llagas en su boca, la inflamación de sus patas. Lo han encadenado, lo han golpeado. Lo han forzado en rodeos para su diversión, y ahora lo llaman bestia. Montarlo así no es valentía, es crueldad». Un murmullo recorrió a la multitud. Unos bajaron la mirada, incómodos. Otros resoplaron con incredulidad. Los periodistas se enfocaron con avidez, pero por un instante, el señor Ignatieff vaciló. Sus labios se apretaron y la sombra de un recuerdo le cruzó la mirada. Recordó a su hijo, años antes, acusándolo de lo mismo, de confundir la valentía con la crueldad. Ese recuerdo lo turbó, y por un segundo, el hacendado pareció humano. Pero el capataz dio un paso al frente, rompiendo la tensión. «Puras tonterías», rugió. «Este animal nació salvaje, y la mocosa busca una excusa para ocultar su miedo». Las risas volvieron. La multitud aplaudió al capataz. El señor Ignatieff, presionado, recuperó su dureza. «Basta de discursos», dijo. «El trato está hecho. En unos días veremos si hablas con valentía o con miedo». Ana sostuvo su mirada. «No voy a domarlo. Voy a aliviarlo. Si lo monto, será sin violencia y solo cuando él me lo permita». El público estalló en carcajadas. «¡Qué ridiculez!», gritó un hombre. «Quiere pedirle permiso al caballo», añadió otro. Pero entre la multitud, también hubo voces que se alzaron. «Déjenla en paz», gritó una joven. «Tiene razón, el animal sufre». «Eso no es bravura, es dolor», apoyó un campesino. Las redes sociales estallaron en paralelo. En la transmisión en vivo, los comentarios se acumulaban por miles. La niña dice la verdad. Solo busca una excusa. El hacendado es un maltratador. Ana es valiente. Parecía que todo el país se había dividido, como si se tratara de un plebiscito entre la dignidad y la curiosidad morbosa. Tras la confrontación pública, Ana se refugió en la clínica. Irina la abrazó con fuerza. «Has sido más valiente que cualquiera de esos adultos». La niña bajó la voz. «No me importa que se rían. Lo importante es que él lo entienda». «El hacendado no lo entenderá», respondió Irina con amargura. «Su orgullo no se lo permite». Ana apretó el cuaderno contra su pecho. «Entonces, no lo hago por él. Lo hago por el caballo». Esa tarde, los noticieros transmitieron el enfrentamiento. Mostraron a Ana diciendo que el caballo estaba herido, la reacción del hacendado y la burla del capataz. En los programas de debate, los expertos discutían si una niña podía tener razón frente al hombre más poderoso de la región. La opinión pública se partió en dos. En el orfanato, Víctor veía las imágenes en un viejo televisor junto a otros niños. Lo señalaban con risas. «Tu hermana se cree veterinaria». Víctor se encogió con lágrimas en los ojos. Más tarde, cuando Ana lo visitó, le confesó su miedo. «Si fracasas, se reirán de ti y de mí para siempre». Ella lo abrazó.
No voy a fracasar porque ya entendí cuál es mi objetivo. ¿Montar el caballo?, preguntó él. No, escucharlo y aliviarlo. En los días siguientes, Ana se mantuvo fiel a esa idea. Pasaba horas en el corral, sin intentar montar. Se sentaba en el suelo cerca de la valla, escribiendo en silencio. El caballo la miraba desde lejos, resoplando, pero ya no embestía como antes. Sus orejas giraban hacia ella, curioso. Los espectadores se desesperaban. «Pérdida de tiempo», gritaban algunos. «Ni siquiera lo monta», se quejaban otros. Pero Ana no cedió. «Él decidirá cuándo», decía en voz baja, como si solo hablara con Irina. El capataz, mientras tanto, hervía de rabia. Cada día que el caballo no la atacaba era una amenaza para él. Por las noches, lo incitaba con golpes en la valla, tratando de mantener la furia encendida. Pero el animal, aunque seguía temblando de dolor, ya no reaccionaba con la misma ira descontrolada. «Esa mocosa lo está embrujando», murmuraba el capataz, mordiéndose el bigote. «Tengo que romper su calma». Un día antes de la prueba, Ana decidió enfrentar directamente al hacendado. Lo buscó en la hacienda, lo encontró en su despacho, rodeado de trofeos de rodeo y viejas fotografías. «Quiero decirle algo», comenzó ella con firmeza. «No voy a jugar a su espectáculo. No voy a pelear con su caballo. Voy a demostrar que no es un monstruo, sino una víctima de lo que usted ha hecho». El señor Ignatiev la miró con desdén, pero su voz apenas tembló. «Eso no importa. Lo único que la gente quiere ver es si subes o no». «Entonces subiré», respondió Ana, «pero no con violencia, solo cuando él lo permita». La frase quedó suspendida en el aire. Por un instante, el hacendado pareció perder el control. Su hijo perdido, sus rodeos, su vida construida sobre la idea de la dominación, todo se tambaleó. Pero el capataz irrumpió en el despacho. «Patrón, no escuche esas tonterías. Esa mocosa solo quiere manipularlo. El pueblo espera un show, no lágrimas por un caballo». El señor Ignatiev se endureció de nuevo. «Bien, haz lo que quieras, niña, pero si fracasas, no esperes compasión». Ana no bajó la mirada. «No la necesito». Al salir, el aire le pareció diferente. Ya no cargaba con la idea de que debía ganar. Su objetivo era otro. Más allá de los 10 millones, más allá de las burlas del pueblo. Se trataba de demostrar que el dolor no se doma con golpes, sino con respeto. Irina la esperaba afuera. «¿Qué ha pasado?». Ana sonrió, cansada. «Ya no tengo miedo». La noticia de sus declaraciones se extendió de inmediato. Las redes sociales se incendiaron. Unos la llamaban heroína, otros se burlaban. Pero todos, absolutamente todos, estaban pendientes del desenlace. El día de la prueba se acercaba, cada vez más, y mientras el pueblo esperaba un espectáculo sangriento, Ana preparaba algo distinto. Una lección de dignidad. El sol aún no alcanzaba el centro del cielo cuando la explanada del rancho ya parecía un estadio. Camionetas aparcadas a los lados, altavoces transmitiendo ruido y cámaras de televisión, listas para capturar cada momento. Drones, zumbando como mosquitos, sobrevolaban el corral. Nadie quería perderse el desenlace de la apuesta que había dividido al pueblo y encendido las redes sociales. En las gradas improvisadas, los vecinos se apretujaban junto a visitantes de otros pueblos. Vendedores ambulantes ofrecían refrescos y frituras mientras los reporteros buscaban el mejor ángulo. La tensión era tan densa que parecía flotar en el aire, como una nube de polvo. El señor Ignatiev apareció en la entrada principal con su impecable sombrero blanco y sus botas relucientes. Saludó con un gesto arrogante, recibiendo aplausos y gritos de apoyo. A su lado, el capataz caminaba con una sonrisa torcida, mascando tabaco y con la mirada fija en el corral. «Hoy se acaba la farsa», susurró entre dientes. «La mocosa no aguantará ni un respiro». Un relincho del caballo cortó el murmullo. El animal, liberado de las cadenas pero aún marcado por las cicatrices, golpeaba el suelo con fuerza. Resoplaba como un trueno,
arqueando el cuello y mostrando la espuma que se acumulaba en su boca. Sus ojos oscuros buscaban enemigos en cada sombra. Los inspectores del Consejo Tutelar revisaban documentos con expresión seria. Habían autorizado el evento bajo la condición de que se cumplieran las reglas pactadas. Equipo nuevo, sin cadenas y con la presencia de las autoridades. El hacendado, seguro de sí mismo, había aceptado, sabiendo que aún así, el espectáculo sería brutal. Un murmullo se alzó entre la multitud cuando Ana apareció. La niña vestía una simple camisa y pantalones remendados, pero llevaba una silla de montar aprobada por Irina y un casco demasiado grande para su cabeza, prestado a última hora. Caminaba descalza, como siempre, levantando polvo a cada paso. Víctor, desde una zona reservada para el orfanato, gritó su nombre desesperadamente. «¡Hermana, no lo hagas!». Su voz se quebró entre sollozos. Ana le dedicó una leve sonrisa con los labios temblorosos, pero no se detuvo. Sabía que si se paraba, el miedo la paralizaría. Irina caminaba a su lado, llevando el cuaderno con todas las observaciones de la semana. Antes de que entrara al corral, la detuvo con una mano en el hombro. «Recuerda lo que hablamos. No es un diablo, es un herido. No lo enfrentes, escúchalo». La niña asintió. Un altavoz retumbó con la voz de un maestro de ceremonias contratado por el hacendado. «Damas y caballeros, ha llegado el momento que todos esperaban. 10 millones en juego. La niña huérfana contra el caballo salvaje del señor Ignatieff». El público rugió. Unos gritaban vítores, otros lanzaban insultos. Las apuestas pasaban de mano en mano y los billetes cambiaban de dueño a cada minuto. El capataz abrió la puerta del corral de una patada. El caballo salió disparado, relinchando, sacudiendo la cabeza con furia. El polvo se levantó como una cortina que, por un instante, cegó a todos. Ana respiró hondo y cruzó la entrada. Un silencio denso se apoderó del lugar. El contraste era brutal. La pequeña figura de la niña frente a la musculatura desbocada del animal. El corazón le latía en el pecho como un tambor, pero sus pasos no se detuvieron. Se plantó en el centro del corral, desarmada, sin látigo ni espuelas, solo con la silla preparada a un lado y las riendas nuevas colgando en el aire. El caballo la miró con desconfianza, resoplando, dando vueltas a su alrededor. El público esperaba el choque inevitable. El capataz, incapaz de contenerse, chasqueó un lazo en el aire. El estallido sonó como un disparo. El caballo se encabritó, relinchando con furia. Su crin se agitaba como fuego negro. La multitud gritó. Ana no corrió. Relajó los hombros, desvió la mirada y exhaló lentamente. Recordó cada anotación del cuaderno. No desafiar, no empujar, esperar. Se quedó inmóvil, con los brazos a los lados, como si ofreciera silencio en lugar de batalla. El caballo cayó al suelo con fuerza, dio vueltas, pero no la embistió. Se detuvo a pocos metros, resoplando, desconcertado por la calma de la niña. Los espectadores se callaron, sorprendidos. Esperaban gritos, carreras, golpes. En su lugar, había quietud. «¡Muévete, mocosa!», gritó alguien desde las gradas. «¡Sube de una vez!», vociferó otro. Ana no los escuchó. Dio un paso lento, un mínimo avance y extendió una mano abierta sin tocar. El caballo resopló. Levantó la cabeza, pero no retrocedió. Sus orejas giraron hacia adelante, atentas. El hacendado observaba desde el palco con los labios apretados. No entendía lo que veía. El capataz, furioso, volvió a levantar el lazo para provocar, pero Irina gritó: «¡Cumplan las reglas! ¡Las autoridades están aquí!». Los inspectores intervinieron, obligándolo a retroceder. La multitud abucheó, pero el momento ya había sido capturado por todas las cámaras. Ana aprovechó la tregua, dio un paso más, bajó la cabeza y susurró palabras que nadie escuchó. El caballo agitó la cola, golpeó el suelo, pero no se movió para atacarla. Luego, lentamente, tomó las riendas nuevas y se acercó por un costado.
El animal tensó los músculos, listo para resistir, pero Ana no forzó. Se limitó a rozarle el cuello con los dedos, suave como una caricia. El caballo resopló, desconcertado. El público contuvo el aliento. «Se ha vuelto loca», susurró alguien. Ana respiró hondo, se colocó a su lado y, con movimientos lentos, ajustó la silla. El caballo se estremeció, levantó la cabeza pero no se encabritó. La niña no apretó, no obligó, solo esperó, apoyando la frente en el cuello del animal hasta que el temblor cesó. El silencio era absoluto. El corazón de Ana latía tan fuerte que sentía que se le saldría por la garganta, pero era el momento. Puso un pie en el estribo, se impulsó con cuidado y se acomodó por solo unos segundos sobre el lomo. El caballo resopló, sacudió la crin, dio 2 pasos tensos, pero no la derribó. Ella, sin intentar impulsarlo, se bajó de inmediato soltando las riendas y levantando los brazos. El público estalló en gritos y aplausos. Unos celebraban, otros insultaban, pero nadie podía negar lo que había visto. La niña había montado sin violencia, sin lucha, y el caballo no la había rechazado. El señor Ignatieff se levantó de su asiento con el rostro tenso. Por un instante, sus labios temblaron, como si fueran a pronunciar una disculpa, pero el capataz lo tomó del brazo y le murmuró: «No muestre debilidad, patrón». El hacendado se cayó, con el sombrero apretado en las manos. Ana salió del corral, con el corazón desbocado. Víctor, desde la valla, gritaba su nombre con lágrimas de orgullo. Irina la abrazó con fuerza mientras los drones filmaban cada ángulo de la escena. El día señalado había terminado. Pero lo que había ocurrido no era lo que el hacendado prometió. No hubo un espectáculo sangriento. Hubo un instante de verdad. Un instante que cambiaría para siempre la historia del pueblo. El polvo del corral aún no se había asentado cuando el capataz, rojo de ira por la calma de Ana, levantó el lazo que siempre llevaba enrollado en la mano. Nadie lo detuvo. Los inspectores estaban distraídos tomando notas, y los periodistas enfocaban la salida de la niña con un chasquido brutal. El cuero silbó en el aire y cayó cerca de las patas del caballo. El estallido fue instantáneo. El animal se encabritó, lanzando las patas delanteras al aire y golpeando con tal fuerza que una de las vallas de madera casi se rompe. La multitud gritó. Unos corrieron hacia atrás, otros levantaron sus móviles para grabar. «¿Qué hace ese idiota?», vociferó Irina desde la barrera. El caballo resoplaba con espuma en los labios. Sus ojos desorbitados giraban sobre sí mismos en una espiral de pánico. El capataz sonrió, satisfecho. Quería que el animal recuperara la furia que la paciencia de la niña había empezado a disipar. Ana, sin embargo, no se movió. Se quedó de pie en el centro del corral, bajó la mirada y relajó los hombros. Sus manos colgaban a sus costados, abiertas, mostrando que no había amenaza. El público se agitó, confundido. «¡Corre, niña, te va a matar!», gritó alguien. «¡Muévete!», vociferaron otros. Pero ella no obedeció. Cerró los ojos y recordó lo que había escrito en su cuaderno. Reacciona con menos violencia si no hay resistencia humana. La calma desarma más que la fuerza. El caballo, tras unos saltos frenéticos, se detuvo a pocos metros de ella, jadeando con el pecho agitado. Sus orejas giraron, indecisas, y su respiración comenzó a normalizarse. El silencio era tan tenso que se podía escuchar el zumbido de los drones en lo alto. El señor Ignatieff, desde el palco, golpeó la barandilla con la mano. «Basta de perder el tiempo», rugió. «Sube de una vez». Ana levantó lentamente la cabeza. No miró al hacendado ni al público, solo al animal. «Todavía no», murmuró, aunque todos la escucharon. El capataz, irritado por la calma de la niña, volvió a levantar el lazo. Esta vez, Irina corrió hacia los inspectores. «¡Deténganlo! ¡Está saboteando!». Los funcionarios, presionados por la evidencia de decenas de cámaras, se vieron obligados a intervenir. Uno de ellos le arrebató el lazo al capataz, que respondió con insultos. «Ustedes no entienden nada. Este animal funciona así.
a base de golpes. El público se dividió entre aplausos y abucheos. Unos lo apoyaban, otros lo acusaban de hacer trampa. La tensión se volvió insoportable. Dentro del corral, Ana dio un paso hacia el caballo. Lo hizo lentamente, con la respiración controlada. El animal resopló, sacudió la cabeza pero no la embistió. El mutismo de la multitud era expectante. La niña extendió una mano abierta, sin tocar. El caballo la olió a distancia, con las fosas nasales abiertas, y luego giró el cuello con un movimiento brusco. Ana no insistió. Retrocedió un poco y se sentó en el barro, de espaldas al público. El murmullo se intensificó. «¿Qué está haciendo?», preguntaron muchos. «Está perdiendo el tiempo», gritó otro. Pero el gesto era claro. Ella no era una amenaza, no iba a forzar. El caballo, confundido, se acercó un par de pasos y se detuvo, jadeando. La tensión en el aire se transformó en una calma ansiosa. El señor Ignatiev volvió a gritar desde el palco. «Te ordeno que subas ahora mismo». Ana, por primera vez, alzó la voz hacia él. «Usted no me ordena. No es su cuerpo el que está en peligro, es el mío. Y no es de su dolor del que hablo, es del suyo». Las palabras cayeron como una piedra en el silencio. Los periodistas capturaron cada sílaba, transmitiendo en directo a miles de pantallas. El hacendado apretó los dientes, humillado por la desobediencia pública, pero no pudo responder. Cualquier gesto violento lo habría expuesto como el tirano que muchos ya lo acusaban de ser. El capataz gruñó una maldición y se retiró a regañadientes. Ana, aprovechando la tregua, se levantó lentamente, se acercó a la silla de montar que yacía en la arena y la levantó con esfuerzo. El caballo observaba cada movimiento, con los músculos tensos. Ella se aproximó por un costado, sin mirarlo directamente a los ojos, y alzó la silla para colocarla. El animal resopló con fuerza, amagó un salto, pero ella se detuvo, esperando. El público contuvo la respiración. Nadie hablaba más. El zumbido de los drones y el latido del corazón de la niña era lo único que llenaba el aire. Cuando el caballo bajó la cabeza, cansado, ella apoyó la silla con cuidado. Ajustó las cinchas, sin apretar demasiado, como había practicado en su mente toda la semana. Luego, retrocedió 2 pasos, mostrando que no había prisa. El hacendado no aguantó más. «Sube de una vez». Pero Ana negó con la cabeza. «Será cuando él lo permita, no cuando usted lo ordene».